Gran parte de esta charla está basada en las guías de tratamiento que publica la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, titulados como Parámetros Prácticos para la Evaluación y Tratamiento de Niños y Adolescentes con Trastornos Alimentarios. Si ustedes están interesados en estas guías, se puede descargar el archivo en mi cuenta de Twitter. Eso lo tuiteé hace algunos minutos. No necesitan ustedes estar registrados en Twitter ni seguirme. Simplemente me buscan como @Mauricio Leija o en el buscador ponen twitter.com/Mauricio Leija y aquí pueden ver mis últimos tweets. Ahí pueden descargar estos parámetros prácticos y también pueden descargar la presentación del día de hoy. Y bueno, miren, estos son los trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaria que expresa el capítulo del DSM-5. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de hecho iba a haber un séptimo, que el séptimo iba a ser la obesidad, pero a la mera hora no entró por diversas situaciones, porque hay algunos autores que han hablado de que la obesidad es también un problema de salud mental, que lo vamos a mencionar brevemente. Entonces, fíjense, está la pica, el trastorno de rumiación, el trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Yo recuerdo que un maestro de la facultad nos decía que para conocer una enfermedad o un trastorno teníamos que tener presentes 5 puntos. ¿Qué es? ¿Qué tan frecuente es? ¿Cuál es su causa o la etiología? ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Y cuál es el tratamiento para esa patología? Son esos 5 puntos que tenemos que conocer de todas las enfermedades. Por cuestiones de tiempo va a ser muy difícil hablar de los 5 puntos de estos 6 trastornos, porque si ustedes lo multiplican, 6 por 5, 30, tenemos 40 minutos, sería prácticamente un minuto con algunos segundos por cada punto y entonces iríamos muy rápido y estaríamos muy presionados con el tiempo. Entonces lo que yo les voy a proponer es no seguir un esquema rígido en donde yo hable de estos 5 puntos de estas 6 patologías, sino hacer algunas reflexiones de interés sobre estos trastornos. Para mí lo más importante no es toda la información que yo pueda expresar aquí, sino que ustedes se interesen en el tema y conozcan la bibliografía. Y bueno, les comentaba yo de la obesidad. La obesidad parece ser que es una guerra perdida porque es un problema de salud pública que parece ser que está rebasando la capacidad del sistema de salud. Y la Asociación Psiquiátrica Americana considera que la obesidad es un factor de riesgo para trastornos mentales. Y eso nos preocupa mucho cuando trabajamos con niños y adolescentes porque sabemos que están expuestos a una gran cantidad de estímulos que los llevan a ingerir alimentos de más. Me gusta mucho esta imagen porque nos muestra cómo han cambiado las proporciones de alimentos, algunos desde mediados del siglo hasta la fecha o incluso desde principios del siglo XX. Por ejemplo, ustedes tienen en el extremo derecho la hamburguesa Burger King de 1954 y la comparamos con la que había en el 2004, ¿no? La proporción es bastante considerable. Igualmente las papas del 55 al 2004. Cuando empieza la compañía Hershey's, si tú querías comprar un chocolate, comprabas este blanquito. Y ahora si te vas al Oxxo, al 7-Eleven o a cualquier tienda, pues la dimensión del chocolate es más grande, ¿no? No se diga de los refrescos y también de las palomitas de maíz. De hecho es interesante, si ustedes van al cine, observen las personas que entran al cine y llevan unos botes muy, muy grandes de palomas que hasta parece que van a tener que pagar otro asiento para poder poner ahí el alimento, ¿no? Obsérvenlos, lleguen temprano a la película y vean cómo va la gente cargando todo el alimento y uno dice, bueno, van a necesitar otro asiento para poderlos colocar. Y bueno, esto es la encuesta nacional de salud y nutrición 2012. Es preocupante, las cifras son alarmantes porque nos habla de que las cifras combinadas de sobrepeso y de obesidad en niños se están disparando. Aquí nos lo desglosa en hombre y mujer, pero me interesa la cifra nacional de hombres y mujeres. Eso habla de menores de edad. Fíjense, para sobrepeso tenemos un 19.8% de la población infantil y para obesidad 14.6%. Si sumamos 19.8 y 14.6, nos da un 34.4% de niños y adolescentes en México con problemas de sobrepeso u obesidad. 34.4% es poquito más de la tercera parte.
lo cual es increíblemente preocupante porque pareciera que no estamos haciendo nada al respecto. Y esto nos preocupa a los psiquiatras infantiles porque es cierto lo que expresa la Asociación Psiquiátrica Americana de que la obesidad es un factor de riesgo para trastornos mentales. Y también la obesidad en los padres es un factor de riesgo para trastornos mentales en los hijos. Y eso lo vamos a ver ahorita, que además nos vamos a quedar más preocupados porque la prevalencia de sobrepeso y obesidad en población adulta es muchísimo más grande. Y bueno, cuando un niño es gordito, cuando un niño tiene problemas en su peso, uno a lo mejor podría decir, bueno, puede ser el típico gordito feliz, puede ser un niño contento que se desarrolle bien, pero los que estudian la psicopatología saben que un problema de peso puede ser la semilla sembrada en la infancia y que en la pubertad o en los primeros años de la adolescencia o en la adultez temprana, eso va a germinar y te va a desencadenar un trastorno alimentario. Entonces, tener este conocimiento nos puede ayudar a hacer prevención, aunque está difícil ver de dónde pueden venir estos recursos. Esa es una recomendación. Los trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaria en la infancia deben ser entendidos en un contexto que tome en cuenta las características tanto del niño como de sus padres, así como del tipo de relación que mantienen. Salvador Minuchin, un terapeuta familiar que ha creado toda una escuela llamada Modelo Estructural, él dice que los individuos descontextualizados no existen. Todos los seres humanos se entienden dentro de su contexto. Muchos tratados de psicología individual tienen mucha imaginación de sus autores porque la psicología individual muchas veces nos habla del individuo fuera de su contexto. Y cuando trabajamos con niños y adolescentes, nos damos cuenta que es muy importante considerar el contexto para hacer intervenciones adecuadas. Estas son recomendaciones de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. Dicen, el tratamiento de los trastornos alimentarios de los niños y adolescentes debe involucrarse un equipo multidisciplinario integrado por profesionales capacitados en el manejo de este tipo de trastornos. Y generalmente estos equipos deben de incluir al menos un médico con experiencia en estos trastornos. Puede ser un pediatra, un psiquiatra infantil, un neurólogo, un nutriólogo que asuma la parte nutricional y también un psicoterapeuta. Y bueno, cuando trabajamos con menores de edad nos damos cuenta que muchas veces centrarnos en el paciente individual o el paciente designado no nos va a llevar muy lejos, porque nos damos cuenta que su conducta, y aquí estamos hablando de la conducta alimentaria, tiene que ver con el contexto familiar y que detrás de la conducta están los hilos que mueven a la marioneta, ¿no? Que eso hace a veces nuestro trabajo muy complejo, porque en realidad los que trabajamos con niños trabajamos con la familia completa. Y a veces los padres escuchan comentarios que no les gusta, o que no les gusta tener conscientes. Y bueno, vamos a hablar del primer trastorno, que es la pica. La pica fue descrita por uno de los fundadores de la cirugía moderna del siglo XVI, Ambrosio Paré, y él empezó a describir una serie de personas que ingerían alimentos que no tenían valor nutricional y que de hecho eran objetos no comestibles, ¿no? Como madera, tela, metales. Y él le da el nombre de pica porque este es el nombre que tiene científicamente la urraca, ¿no? Es el género y la especie, pica pica. Y esta ave se caracteriza por almacenar objetos que no tienen un valor nutricional e incluso llegar a ingerirlos, ¿no? No sé yo si sea el animal más omnívoro que come de todo, pero sí tiene esta característica. Una urraca puede comer pedazos de madera, puede comer animales muertos en descomposición, puede comer comida fresca. Y bueno, él hace esta referencia, que aquí cuando hablemos de estos trastornos alimentarios, vamos a hacer referencias al comportamiento animal. Al menos en 3 patologías vamos a hacer referencia a la conducta de los animales, ¿no? A riesgo de que parezca un congreso de veterinaria, pero es importante entender muchas veces la conducta animal para comprender las acciones de los seres humanos. Y Leo Kanner desde la década del 50 ya hablaba del apetito pervertido. Y fíjense, dice, se encuentra generalmente en niños desnutridos, poco vigilados o descuidados. Si tú tienes un niño desnutrido o con hambre y no tiene una adecuada supervisión, pues ese niño se puede comer lo que sea, ¿no? Incluso puede ingerir alimentos que no tienen valor nutricional y que no son comestibles. Fíjense, es un caso muy dramático de Leo Kanner, es de la década del 50, es un caso muy viejo. Si vive este niño, pues ya debe ser un adulto de la tercera edad. Dice, un muchacho de 7 años era alimentado en forma inadecuada por su madre psicótica. Fíjense aquí una madre con patología mental.
Suplementaba sus comidas en los tarros de desperdicios de la vecindad. También cogía de la calle estiércol de perros y de caballos, los traía a la casa, los freía en una sartén y se los comía con mostaza, a veces mientras su madre lo observaba. Ese es un caso real que está reportado en los trabajos de Leo Kanner. Y no sería raro que esto pudiera pasar, ¿no? Por eso es que la mayoría de los autores que describen a la pica, pues se refieren a ella como un problema más bien psicosocial, y en donde la intervención pues no es tanto psiquiátrica, no es de que el niño tenga un trastorno mental, sino que hay que apoyar a estas familias para que los niños tengan una buena supervisión. Ahora, los niños también pueden ingerir cabello, sobre todo si la pica está relacionada con otra patología, que no es el tema de hoy, que es la tricotilomanía. Eso que parece la cesárea de un alien, no es eso. Es un tricobezoar que está siendo extraído a través de una cirugía, porque a veces adquieren tal dimensión que los niños ya no les cabe el alimento en el estómago y caen en un estado de desnutrición y pueden llegar a fallecer. Algunos niños fallecen cuando se desarrolla un síndrome conocido como el síndrome de Rapunzel, por el cuento de la princesa que vivió en una torre y dejaba su cabello caer por una ventana. Fíjense cómo este tricobezoar, que tiene la forma de el estómago, tiene como una colita, ¿no? Por eso dice tricobezoar, gastro, duodeno y ayunar. Bueno, pues esta colita tiene una analogía con el cabello de Rapunzel, ¿no? Ella estaba en la torre, es decir, el tricobezoar está en la cavidad gástrica, pero se va recorriendo y se va generando hasta una trenza por todo el intestino. Y hay zonas del intestino que se pueden necrosar por la presión que ejerce el cabello sobre sus paredes y puede haber una perforación. Y eso puede dar una muerte, sobre todo si el niño no está supervisado. Fíjense, cuando el tricobezoar tiene una cola que se extiende hasta pasar el duodeno, se da una sintomatología diferente conocida con el nombre de síndrome de Rapunzel. Entonces, esa es una consecuencia grave de la pica. La pica en general no te puede generar problemas importantes por la conducta en sí, sino más bien por lo que estás ingiriendo, ¿no? Hay niños que pueden ingerir veneno o sustancias tóxicas. Y vámonos a la novela de 100 años de soledad de García Márquez y vamos a ver qué pasaba con la conducta de Rebeca Buendía. Dice el escritor, loca de desesperación, Rebeca se levantó a medianoche y comió puñados de tierra en el jardín con una avidez suicida, llorando de dolor y de furia, masticando lombrices tiernas y astillándose las muelas con huesos de caracoles. Ya después nos dice el escritor, más adelante, que vomitó todo eso, pero ya está en la mañana, ¿no? Pero bueno, ese es un episodio de pica muy grave que habla sobre patología, porque aquí nos está diciendo García Márquez que este personaje estaba loca de desesperación. Bueno, el trastorno de rumiación es otra entidad psicopatológica que también hace alusión a la conducta de los animales, ¿no? En la pica teníamos a la urraca y en el trastorno de rumiación tenemos a los rumiantes, que son animales que su digestión la realizan de una manera muy curiosa porque regurgitan el alimento y lo vuelven a masticar por una segunda ocasión. Y hay niños que les gusta hacer eso, regurgitan el alimento y lo vuelven a masticar y lo tragan o lo escupen. Es una manera de jugar con el cuerpo. Y esto se ha visto que se presenta en niños que no tienen muchos estímulos, que es interesante porque nuevamente corriendo el riesgo de que parezca el Congreso de Veterinaria, esto es algo muy parecido a lo que se describe como la enfermedad de la jaula en los animales, ¿no? La falta de ocupación, el aburrimiento, un niño que no tiene estímulos, que no le hacen caso, que no tiene actividades, ese niño puede empezar a jugar con su cuerpo, sobre todo si son niños hiperactivos. Los niños hiperactivos tienen muchas manipulaciones del cuerpo, ya lo hemos platicado ayer, se comen las uñas, pueden mover las manos de maneras muy características y esto les preocupa a los padres y lo pueden leer como ansiedad, pero realmente es una manera de tomar partes de tu cuerpo como un juguete. Y eso es lo que propone Leo Kanner. Dice, algunos niños llevan hacia arriba solamente sus alimentos favoritos porque es un juego. Si a un niño no le gusta un alimento, no lo va a regurgitar, ni lo va a volver a masticar porque no le gusta el sabor. Que aquí una estrategia para evitar que el niño desarrolle el trastorno de rumiación, pues sería darle alimentos que no le gustan tanto. Claro que eso conlleva cierta dosis de sufrimiento para la criatura, mientras que las sustancias desagradables no son regurgitadas. El que la madre se preocupe de jugar con el niño es el mejor remedio y también la mejor profilaxis para la rumiación. Entonces, en realidad el tratamiento es bastante sencillo. Coman con el niño en la mesa familiar y después jueguen con él. Y él se va a olvidar de hacer esta conducta de rumiación. Que esto es preocupante porque pareciera ser que somos la generación que ha existido en la historia de la humanidad que menos ha jugado con sus hijos. Pareciera, no lo podríamos asegurar a ciencia cierta. Si fuera cierto,
Si realmente somos la generación que menos ha jugado con sus hijos, eso es un gran experimento social y vamos a ver los resultados en pocos años. Bueno, y también el DSM-5 describe lo que llama el trastorno de evitación-restricción de la ingesta de alimentos, que esto es muy parecido a la anorexia nerviosa, con la única diferencia de que los niños que se niegan a comer no tienen ni satisfacción corporal, no tienen distorsión de su imagen, no les preocupa la gordura, simplemente son niños que los papás se quejan de que no comen y obviamente eso les preocupa mucho. Quizá lo que preocupa más a los padres o lo que les genera más ansiedad es que un niño no coma. Y si los niños se dan cuenta de eso, pueden utilizar eso como un arma o como una estrategia para angustiarlos. Algunas de las causas, el negativismo, medio para llamar la atención, por supuesto, sobre todo si son niños con poca supervisión, y medio para obtener alguna ganancia. Recordemos la huelga de hambre, ¿no? Un niño se puede poner en huelga de hambre, deja de comer hasta que él obtenga algún privilegio o alguna cosa que él quiera lograr. Y ese es un caso de la hija de Sigmund Freud, Anna Freud, y fíjense lo que ella nos comenta. Un ejemplo clínico excelente se observó en un niño de alrededor de 2 años, muy chiquito, el cual cuando se enojaba con su madre no solo escupía la comida que ésta le daba, sino que también se frotaba la lengua para desprender cualquier pedacito de comida adherida. Literalmente no quería nada de ella. Que de hecho, alrededor de los 2 años los niños pasan por una etapa normal de negativismo, es cuando les gusta mucho usar el no, y entonces aquí se pueden dar este tipo de manifestaciones alimentarias que muchas veces si no generan una consecuencia, es decir, si el niño no baja de peso o el niño no tiene un problema en su desarrollo, pues son cosas que remiten de manera espontánea y no hay que hacer ninguna intervención. Y bueno, yo creo que todos nos ha tocado alguna vez eh, pues vivir la experiencia de comer a la fuerza, ¿no? Algunos autores modernos recomiendan que esto ya no se haga con los niños porque les genera una aversión hacia la comida y porque también hay el riesgo de que la mesa familiar se convierta en un campo de batalla. James Dobson, él dice, si el niño no quiere comer, que no coma, no se va a morir, te lo aseguro, pero es preferible que el niño se brinque una comida a que se desarrolle toda una patología por hacer de la mesa un campo de batalla. Es una caricatura de Kino y me gusta cómo muestra la visión del niño cuando es obligado a comer un alimento que no le gusta. Ahora, ¿cuáles son las primeras intervenciones que vamos a hacer en estos trastornos? Como ustedes habrán podido notar, eh, son problemas que reflejan un contexto patológico y entonces, en ese sentido, las intervenciones psicosociales son la mejor estrategia. Antes de pensar en la medicación o incluso antes de pensar en un internamiento psiquiátrico o cualquier estrategia que sea parte del arsenal de los psiquiatras. Estas intervenciones incluyen la terapia familiar y también la terapia individual. De hecho, la terapia familiar nace en la década del 50 con el estudio no nada más de los esquizofrénicos, sino también de las anoréxicas. Y muchos de los grandes terapeutas familiares que generaron escuela hicieron mucha investigación en pacientes con trastornos alimentarios. Ahora, yo les decía que la obesidad de los padres puede afectar la salud mental de los niños. Los niños se dan cuenta de con quién viven y pueden desarrollar temores a heredar el cuerpo de los papás, y eso es algo de lo que no estamos muy conscientes. Un psiquiatra español, José Toro, él dice esto en un libro muy interesante que se llama El cuerpo como delito. Fíjense, no es raro que convivan bajo un mismo techo unos padres obesos y una hija que lucha contra el miedo a engordar. Entonces no es raro que tengamos esta combinación, mamá y o papá obeso y una chica que no quiere comer, ¿no? Y aquí parece que hasta se cruzan los cables en la familia porque quienes tendrían que bajar la ingesta serían los padres. Y luego resulta que no, que los padres tienen sobrepeso u obesidad y la que no está comiendo es la chica o el chico y muchas veces llegan a un estado de desnutrición y cumplen criterios para anorexia nerviosa. Y bueno, estas son las cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición para la población adulta en México. Obviamente a mí no me interesan los que tienen bajo peso ni el peso normal, pero fíjense, el peso normal sería normal entre comillas porque estadísticamente les gana la población que tiene sobrepeso u obesidad. En realidad la normalidad sería esta. Y nos habla que las mujeres, los hombres, tienen una prevalencia de 69.4% en cifras combinadas de sobrepeso y obesidad, y las mujeres le ganan un poco a los hombres con un 73.0%. Andan llegándole al 75%. Es más de 2/3 partes, casi 3/4 partes de la población. Entonces tenemos niños gorditos, más de 1/3 parte, tenemos papás gorditos, más de 2/3 partes, los niños con miedo a engordar, pues eso es un caldo de cultivo para que se generen trastornos alimentarios. Ahora, no nada más eso, sino que también si estamos estudiando la infancia, tenemos que tomar en cuenta
como ya había señalado, el contexto. Y al analizar el contexto también tenemos que tener en cuenta qué tipo de juguetes utilizan los niños. Les voy a presentar el juguete más conocido de la historia, que ha vendido más piezas, y que entre este juguete y cualquier otro hay un abismo impresionante. Ni siquiera hay punto de comparación. ¿Sí se imaginan quién es? Bueno, pues entonces imagínense, niños con miedo a engordar, padres con sobrepeso, niño gordito, y luego el modelo que le muestran, sobre todo a las niñas, es una muñeca, pues con una estructura física correspondiente al de una anoréxica, que ahorita lo vamos a ver. Ruth y Elliot Handler presentaron oficialmente a Barbie el 9 de marzo del 59 en la Feria Anual del Juguete de Nueva York. Fíjense, fue la primera aparición de una muñeca que no estaba destinada a proveer los instintos maternales de las niñas, sino a entrenarlas en el coqueteo y en el noviazgo, en etapas muy tempranas. Se calcula que desde su surgimiento la producción de muñecas suma 1 billón de figuras. Hay autores que dicen que se han generado más Barbies en la compañía Mattel que habitantes que ahorita viven en el planeta Tierra. O sea, nos gana la población de Barbies. De hecho, en Estados Unidos, una niña norteamericana tiene en promedio 6 Barbies. El negocio no se limita a la venta del juguete, ya que se autoriza a diversas compañías la explotación comercial de la imagen de Barbie en ropa y accesorios. Entonces, no nada más es la muñeca. Y aquí vendría entonces una pregunta interesante que nos tendríamos que plantear si nos interesa la psicopatología. ¿Barbie hace que las niñas quieran ser más delgadas? ¿Ustedes qué dirían? ¿Sí o no? Esto se ha investigado, hay artículos en revistas especializadas que hablan sobre el fenómeno Barbie. Si ustedes salen ahorita y van al puesto de revistas, está el fascículo de Barbie del mes y habla sobre moda. Los niños, a diferencia de generaciones anteriores de hace 20 o 30 años, ahora se preocupan por qué vestir, por lucir bien, por lucir delgados, y eso es estar bombardeando su mente y poner esta semilla para la génesis de un trastorno alimentario. Y en México, como siempre, estamos en los primeros lugares, ¿no? No solo estamos en los primeros lugares de obesidad de adultos e infantil, sino que también estamos en los primeros lugares de venta de Barbies. Dice, México se coloca como uno de los líderes en ventas, superado solo por Estados Unidos y Reino Unido. O sea, estamos en tercer lugar en el mundo en ventas de muñeca Barbie. Eso es increíble. 10% de las niñas entre 4 y 10 años usan una mochila de Barbie y en México cada minuto se venden 6 Barbies. Pues entonces ya se imaginarán por qué estamos como estamos. Las muñecas son usadas para instruir a los niños, especialmente a las niñas, acerca de sus roles en la sociedad. Barbie tiene una casa con 6 habitaciones perfectamente amuebladas, pero no tiene un solo libro. No le gusta leer, no le interesa, no hay libros para Barbie. Sin embargo, puede llegar a ser presidenta de la República o primera dama. Bueno, Barbie es un prototipo de la delgadez extrema y esto se lo pregunta Josep Toro como si Barbie fuera una persona real, ¿no? La delgadez de Barbie tan perfecta y admirable que convendría saber cómo la consigue. Bueno, a ver, vamos a ver. Este es un investigador que en el 2001 se le ocurrió calcular el índice de masa corporal de Barbie y otra muñeca que le hace la competencia, aunque está muy abajo, que es Cindy. Comparó diversos índices de dimensión y de composición corporal entre estas muñecas y vio que tanto correspondían al índice de masa corporal de las pacientes con anorexia. Y dice, encontró que las dimensiones corporales de las muñecas son similares a las pacientes con anorexia cuando fallecen. Algunos autores dicen que las anoréxicas fallecen cuando su índice de masa corporal se acerca al 13 y Barbie tiene 12.4. De hecho, si Barbie midiera 1,60, ella pesaría 32.8 kilos y tendría un índice de masa de 12.4. Este índice de masa corporal es incompatible con la vida. Entonces imagínense, nuestras niñas están jugando con una muñeca que llevándolo a la proporción tiene un índice de masa corporal que es incompatible con la vida, y entonces si el niño introyecta ese ideal del cuerpo, pues ese niño corre el riesgo de morirse, de llegar hasta el extremo de buscar un índice de masa corporal incompatible con la vida. Porque cuando las chicas con trastornos alimentarios me dicen cuánto quieren llegar a pesar, y yo digo, a ver, ¿tú quieres pesar 30 kilos? Mides tanto, voy a checar cuánto tendrías de índice de masa corporal si llegaras a ese peso que tú aspiras. Y checo y me doy cuenta que a veces el índice de masa corporal es de 10 o menos. Es incompatible con la vida. Y bueno, Cindy estaba hasta peor, ¿no? Pero bueno, creo que no se vende mucho en México. 31.1 de kilos y 11.8
de índice de masa corporal. Ahora, la resistencia también es muy variable. Sí me ha tocado ver anoréxicas con índice de masa de 10 y que andan caminando y felices y contentas, pero son casos muy raros. Esto lo dice Dietmar. Barbie es un vehículo, posiblemente el único, a través del cual las niñas pequeñas internalizan un ideal de delgadez poco saludable. Eso aparece publicado en una revista de desarrollo. Todas mis diapositivas tienen la bibliografía, por si ustedes quieren ir a las fuentes y pueden descargar la presentación de mi cuenta de Twitter. Ahora, una vez que se da el fenómeno anoréxico, ¿qué podemos hacer, no? Lo que recomienda la Asociación Psiquiátrica Americana es nuevamente el abordaje multidisciplinario, un médico, un nutriólogo, un terapeuta que trabaje con el ámbito psicosocial, y el primer objetivo en el caso de la anorexia no es medicar, no es internar, el primer objetivo es que la paciente recupere su estado nutricional. Si nos estamos enfocando en otras cosas, no vamos a lograr nada. Nuestra prioridad debe ser que esa paciente recupere peso. Cuando las intervenciones psicosociales fallan, entonces echamos mano de medicamentos que nos ayudan a tranquilizarlas, a disminuir su distorsión de la imagen corporal, disminuir también su ansiedad por el peso y que también les puede incrementar un poco el apetito. Algunos antipsicóticos atípicos, ya no tan recientes, pueden incrementar el apetito y los pacientes ganan algo de peso. La risperidona la podemos prescribir a dosis de 0.5 a 4 miligramos al día, y la olanzapina, que esa sube de peso a gran parte de los pacientes. Se han descrito pacientes que en un año suben hasta 10 kilos, por eso a la olanzapina le llaman gordazapina, y esto, aunque es un efecto secundario, puede ser deseable en el caso de trastornos alimentarios. La prescribimos de 7.5 a 12.5 miligramos al día. Pero sin embargo, estudios recientes nos han mostrado que ahora resulta que aunque sí las tranquiliza, las calma, participan más en el tratamiento, en realidad no las saca de la anorexia. Un metaanálisis concluyó que no existen diferencias significativas entre el uso del placebo y los antipsicóticos atípicos, que es los que acabamos de mencionar, en incrementar el índice de masa corporal o en mejorar el impulso por la delgadez y la insatisfacción corporal. Entonces ya hay metaanálisis que dicen no es cierto. Algunos autores mostraron mucho entusiasmo, pero la verdad es que no sirven. Y ahorita, pues, la pregunta está abierta, ¿funcionan o no funcionan? Yo muchas veces sí las prescribo, pero mi experiencia es que a veces la anoréxica le gana al medicamento. Primero, la mayoría de las chicas con anorexia no van a querer tomar la medicación y entonces va a volver la toma del medicamento otro campo de batalla. Y fíjense, en el arte de la guerra, si ustedes estudian este libro, ahí podemos extraer muchas estrategias para la terapia. Ahí el autor nos dice que quien sabe distinguir cuándo pelear una batalla y cuándo no, ese será el ganador. Entonces, como profesional de la salud, tú tienes que saber cuándo le vas a entrar y cuándo vas a volver un tema campo de batalla. Pero en cuanto a obligarlas a tomar medicamentos o obligarlas a comer, ellas generalmente ganan. O si tú buscas ganar o empleas estrategias para obligarlas a que tomen un medicamento o que coman, vas a tener resultados contraproducentes. Por eso la complejidad de estos trastornos. Ahora, ¿qué pasa cuando una paciente con anorexia no recibe tratamiento y sigue el cuadro en desarrollo? Bueno, la paciente puede fallecer, pueden tener falla cardíaca, y algunas pacientes desarrollan mecanismos de compensación y resulta que después tienen atracones. De hecho, Russell en el 79, cuando él empieza a describir la bulimia nerviosa por primera vez, de la muestra que él tenía, él encontraba que muchas de las chicas habían tenido anorexia. Y esto lo escribe Viktor Frankl al salir de los campos de concentración, que ustedes recordarán que es un psicólogo que vive varios años preso en un campo de concentración nazi, y al salir escribe un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Y dice, el cuerpo funciona con menos inhibiciones que la mente desde el primer momento, usó de la libertad recién adquirida y empezó a comer con voracidad durante horas y días enteros, incluso a mitad de la noche. Es asombrosa la cantidad de comida que se puede ingerir. Esos eran anoréxicos a la fuerza, porque no comían. Cuando recuperan la libertad, les empiezan a dar atracones, ¿no? Hay un mecanismo de compensación que tiene que ver con el metabolismo de la leptina, que hace que si tú llevas un tiempo con baja ingesta o con ayunos prolongados, después se haga un viraje y empieces a desarrollar atracones. Ahora, ¿qué pasa con las chicas que han estado con baja ingesta, que han cumplido criterios para anorexia nerviosa y de repente viran a la bulimia? Bueno, pues empiezan a desarrollar otras conductas, patologías que a lo mejor antes no tenían, porque el perfil de la anoréxica típica es restringir alimentos o hacer ejercicio excesivo.
generalmente no vomitan ni utilizan laxantes, pero cuando se desencadenan los atracones y ya la ingesta pues se dio, entonces lo que se les ocurre hacer a las pacientes o a los pacientes pues es vomitar, ¿no? O utilizar laxantes. Fíjense, cuando hablamos de bulimia también hacemos referencia al mundo animal. Ahorita les voy a decir por qué. El término bulimia ha sido escogido para hacer justicia a los ataques de sobreingesta descontrolada, los cuales constituyen la característica clínica central a partir de la cual se derivan el resto de los fenómenos clínicos. Este término, que lo escoge Russell en el 79, tiene su razón de ser. Viene del término griego boulimos, que significa muy hambriento, pero esto a su vez viene de dos términos, bous, que significa buey, y limos, que significa hambre. Nuevamente hacemos referencia al comportamiento animal. Bulimia quiere decir hambre de buey, ¿no? Que yo no sé cómo coman los bueyes porque no son animales con los que yo tenga mucho contacto. Tengo más contacto con perros. Pero si tú a un perro le ofreces un alimento apetitoso, es muy raro que el animal muestre la actitud de no, ya comí, gracias, ahorita no tengo apetito. De hecho, generalmente eso sucede en el reino animal. Los animales, si tienen disponibilidad de alimento, tienen atracones porque no saben si mañana van a comer o qué va a pasar, ¿no? Los seres humanos somos distintos porque podemos prever nuestra alimentación para los próximos días, en muchos casos. Y bueno, también la Real Academia da la definición de bulimia. Dice síndrome de deseo compulsivo de comer con provocación de vómitos y consecuencias patológicas. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la bulimia nerviosa? Aquí no usamos antipsicóticos porque generalmente las pacientes con bulimia son pacientes que pueden tener sobrepeso u obesidad, porque al vomitar o al laxarse o incluso al hacer ejercicio excesivo no alcanzan realmente a compensar la ingesta calórica que ellas tuvieron, entonces no son chicas delgadas ni muy delgadas. Aquí no usamos antipsicóticos porque si ellas incrementan su peso, se van a angustiar más y el problema se va a hacer todavía más grave. Aquí lo que utilizamos son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, y la fluoxetina o el famoso Prozac es el que está aprobado por la FDA para tratar esta patología en menores. Y las dosis terapéuticas del Prozac o la fluoxetina son dosis un poco más altas que las dosis antidepresivas, porque la dosis antidepresiva del Prozac va de 20 a 40 miligramos al día, pero cuando lo queremos utilizar para la bulimia nerviosa y queremos buenos resultados, tenemos que utilizar 60 miligramos al día o incluso 80 miligramos al día, que es un medicamento bastante bien tolerado y en la mayoría de los casos no nos da efectos secundarios. También podemos utilizar la sertralina, que es un hermano de la fluoxetina, que también funciona bien. Nuevamente, las dosis de sertralina tienen que ser superiores a las dosis antidepresivas. Sertralina te da un efecto antidepresivo a los 50 o 100 miligramos al día, pero para un efecto antibulímico necesitas irte al doble, de 100 a 200 miligramos al día. Y estos inhibidores selectivos generalmente son bien tolerados. También cuando no podemos prescribir inhibidores selectivos por alguna razón, por ejemplo, la paciente es bipolar y sabemos que si le damos un antidepresivo se va a virar a manía o ya hay una hipersensibilidad conocida a los inhibidores selectivos, podemos utilizar el topiramato a dosis de 25 hasta 300 miligramos al día. Puede ser muy variable. Y bueno, los invito a que conozcan mi página de internet. El nombre es muy sencillo y fácil de recordar, simplemente paidopsiquiatra.com, y que me sigan por las redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube. Gracias por su atención.